Un siervo del Señor me dijo en una ocasión, hermano Nelson, para entender las Sagradas Escrituras, tenés que acercarte, sí o sí, acercarte al autor, al escritor, y mirar muy de cerca el contexto, dónde y cuándo se escribió la Sagrada Escritura, para poderla entender en su forma esencia. De lo contrario, las Escrituras estaríamos interpretando de una manera privada, como a nosotros nos parece. Y tomando esto en cuenta, el consejo de este hermano, mirando bien el contexto neotestamentario, mis queridos hermanos, ninguno de los discípulos del Señor tuvo la idea de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Pero ustedes me van a decir seguro, pero hermano, no es lo que cree la mayoría de la iglesia, porque un porcentaje mayor cree, nuestros hermanos en las iglesias locales cree de que la iglesia no va a pasar por la tribulación, que la iglesia no tiene que sufrir, no debe de sufrir, porque Dios está con nosotros. Esa es la versión que se tiene, esa es la idea, el pensamiento que tiene nuestros hermanos actualmente en las iglesias locales. Esa es la escatología, la teología que se enseña últimamente. Pero volviendo al contexto de la Biblia, al contexto de neotestamentario, ninguno de los discípulos, vuelvo a repetir, ninguno de los discípulos tuvo la idea de que la iglesia no iba a pasar por la tribulación. Entonces la pregunta del millón que hacemos, ¿de dónde salen estas ideas? ¿De dónde sale esta interpretación, esta creencia? Y por eso hoy en día la mayoría en la iglesia tiene esta mentalidad, esta idea. Y la iglesia se vuelve muy pobre en cuanto a escatológicamente hablando. Y ha entrado cosas, se ha infiltrado cosas en la mente de la iglesia, creyendo cosas que no es bíblica, no está en la Sagrada Escritura. Por eso hay mucha discusión al respecto, porque ya cientos de años se ha predicado de que la iglesia no va a ver al anticristo, la iglesia no va a pasar por la tribulación, pero la Escritura dice todo lo contrario a eso. Por eso nosotros venimos a entrenarnos y a darle libertad a esta Sagrada Escritura y mirar el contexto cultural, histórico y político, y considerando las lenguas en la cual, dónde y cuándo se escribió, como me decía este hermano en una ocasión. Quiero leer con ustedes una porción de las Sagradas Escrituras para dar aval a lo que estamos hablando en esta noche. Encontramos en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14, el versículo 19, vamos a leer para poder entenderlo. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad. El apóstol de la gracia, el apóstol de los gentiles, lleno del Espíritu Santo de Dios, está siendo apedreado y arrastrado por una multitud. Dice: arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pensaron, la multitud pensó que ya estaba muerto, ya no hay más nada que se pueda hacer, listo, terminó el trabajo. Pablo está siendo apedreado y arrastrado fuera de la ciudad. Dice en el versículo 20: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, para seguir predicando. Qué tremendo este apóstol Pablo, Saúl de Tarso, este rabino que se convirtió al Mesías. Qué tremendo. Dice en el versículo 21, en ese contexto de apedreamiento, de ser arrastrado
y muerto según la gente, porque seguramente perdió los signos vitales a simple vista, pensaron que ya estaba muerto, lo dejaron ahí. En ese contexto de situación difícil por causa del Evangelio, en el versículo 21 se escribe de esta manera: el pensamiento, la teología que tenían los discípulos en cuanto a lo que estamos hablando. Versículo 21 dice: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Por cuanto más tribulación pasaron, ellos más predicaban, más discípulos hacían para el Señor. Y dice en el 22, confirmando los ánimos de los discípulos, apedreado, arrastrado, casi muerto, ahora animando los ánimos de los discípulos. Qué tremendo la cultura de los primeros discípulos, la mentalidad, cómo era el pensamiento de ellos. Tremendo. Animando los ánimos de los discípulos. Y mira lo que le dice: exhortándole a que permaneciesen en la fe. ¿Por qué exhortándole a que permaneciesen en la fe? ¿Por qué exhortarle a los discípulos, decirle permanezcan en la fe? Es porque va a haber una tribulación contraria a la fe, va a haber persecución, va a haber turbulencia, va a haber tempestad que va a chocar en contra de esa fe, y por ende necesitamos estar y permanecer firme en la fe. Y diciéndole que es necesario. Y acá está el punto, que es necesario. Esta es la palabra que muchos no lo quieren entender, muchos no queremos entender o no queremos aceptar. Muchos entendemos, pero no queremos aceptar, porque se nos ha, digamos, bombardeado con un evangelio de prosperidad solamente, y se ha dejado de lado el proceso del cristiano, del creyente hijo en el camino de Dios. Y dice: diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, en el versículo 22. Los discípulos del Señor nunca tuvieron la mentalidad de que la iglesia no iba a pasar por la tribulación. Al contrario, están desde el primer día confirmando de que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para poder entrar en el reino de Dios. A través de muchas tribulaciones, la iglesia va a entrar de una manera directa, real, en el reino de Dios. Eso es lo que la palabra dice, pero predicadores modernos hoy en día nos está presentando de que no es así. Pero sin embargo, por eso la iglesia está flaca espiritualmente y en cuanto a conocimiento y en cuanto a formación. Por eso estas enseñanzas no tienen muchas gracias para el oído de las personas. Porque no estamos diciendo lo que le gusta escuchar a la gente, a las personas. Pero para los hijos de Dios, para aquellos nacidos de nuevo, la palabra está escrita y dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa era la mentalidad de los discípulos. Esa era la revelación que han recibido los discípulos. La mentalidad y el pensamiento de los discípulos en cuanto a la tribulación. Los discípulos del primer siglo y finales del primer siglo pasaron por muchas tribulaciones. De hecho, pareciera ser, hermano, que era un honor para ellos pasar por tribulaciones, por procesos difíciles, por situaciones difíciles por causa del Señor. Hoy en día, solo un hermano habló mal de ti y ya uno siente ese dolor y abandona la iglesia local porque alguien murmuró en contra de esa persona.
Qué tremenda la mentalidad que se tiene en la iglesia. La falta de crecimiento. ¿Por qué razón? Porque se ha dado de beber solamente leche a la vida de la iglesia. Solamente leche, y por ende somos niños. No podemos crecer. No podemos usar la palabra. Como dice Hebreos capítulo 5, versículo 11, que por el uso de la palabra tiene los sentidos ejercitados en el conocimiento de la palabra. Por ende debe tomar leche porque no ha crecido. Es niño aún todavía, dice la Sagrada Escritura. Es tremenda la mentalidad, mis queridos hermanos, que se tiene hoy en día. La mentalidad y el pensamiento de los primeros discípulos del Señor es totalmente diferente a lo que sostenemos nosotros hoy en día. Ellos entendían perfectamente esto. A nosotros nos cuesta aceptar. Pero se vienen tiempos difíciles que necesitamos considerar, y el apóstol Pablo y los otros apóstoles nos han dicho más de una ocasión en la Sagrada Escritura encontramos: después de mi partida vendrán lobos que no perdonarán al rebaño. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener mucho cuidado en estos últimos tiempos. Tenemos que levantar la mirada, acercarnos un poquito más al Señor y constantemente y clamarle al Señor que se pueda desarrollar en nosotros su santo y buen espíritu, que Él mismo se pueda forjar en nosotros a través de su santo y buen espíritu. Y si aún en las obras que la iglesia realiza, tratar de movernos de acuerdo al latido del corazón del Padre, de acuerdo a su voluntad, porque es su proyecto, es un proyecto divino, es un proyecto de Él, no es la nuestra, es un proyecto de Él. Nosotros simplemente somos colaboradores, por eso no podemos torcer lo que la palabra dice. Por más que no me gusta, yo no puedo, no tengo la autoridad, la licencia de torcer, ni de cambiar, ni de pervertir lo que la palabra dice. Por ende tengo que aceptar lo que la palabra dice. En ese sentido tenemos que ser obreros cabales y completos, como decía el apóstol Pablo también a Timoteo. La predicación en el siglo I era totalmente diferente a lo que se está predicando hoy en día. Hoy en día se enfoca más, como ya he dicho, en la parte de la introducción, en la prosperidad, en la bendición, de que Dios te va a dar todo, te va a proveer todo, no te va a faltar nada. No es así, mis queridos hermanos. En la vida de la iglesia, al remanente, va a venir tiempo de vacas flacas, de vacas gordas, tiempo de abundancia, tiempo de escasez. Como decía Pablo, yo sé vivir, aprendí a vivir en la escasez, en la abundancia, así como tener mucho, así como no tener nada. Mientras vivamos aquí en la tierra, ese es el carril, el camino, la cual Dios ha trazado para su pueblo remanente. No podemos cambiar eso. Los patriarcas sufrieron. El pueblo de Israel pasaron por persecuciones, situaciones difíciles. Los santos profetas de Dios, unos fueron sometidos a horno de fuego, otros duermen en una cueva, huyendo, como malhechor. Otros fueron sacrificados por muchas situaciones. ¿Y qué te hace pensar? Dios no ha cambiado. ¿Qué te hace pensar que en este tiempo nosotros estamos libres de eso? Y seguramente ellos fueron más consagrados que nosotros. ¿Por qué el profeta Jeremías se le considera el profeta llorón que se lamentaba? Porque escribió todo un libro de lamentaciones. ¿Por qué razón? Porque vivía bien, no le faltaba nada. Estaba lleno de la prosperidad. No. Situaciones difíciles, complicaciones. Es tremendo, hermano. Tenemos que considerar. Quiero compartir otro texto más con ustedes para ir desarrollando un poquito más de que por qué sostengo firmemente de que la iglesia va a pasar por la tribulación. Es que nunca hubo
una generación que no haya pasado por esa tribulación. En cada tiempo, en cada momento donde hubo un remanente, siempre hubo persecución. Y está profetizado que en los últimos tiempos, que así mismo será. Se habla de un dolor de parto. Se habla de que si el tiempo no fuese acortado, ninguno sería salvo. Se habla de un remanente que huyó al desierto. Se habla de un remanente que se le hizo guerra y se les venció, se les permitió hacer guerra y vencerlos. Está escrito y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Porque se les permitió, porque hay una soberanía detrás. Necesitamos entender esto, iglesia del Señor. Comprender a profundidad, a cabalidad, y no dejarse engañar por ninguna mentalidad que ha surgido para poder torcer la Sagrada Escritura y hacerle tomar otro camino a la iglesia, por la cual hoy en día la iglesia está tomando otro camino con otra mentalidad. Y si se llega a presentar, la cual ya en nuestro inicio de nuestra fe se nos dijo, nuestro Mesías nos dijo que tenemos que construir sobre base sólida, porque viene el viento fuerte con ímpetu contra aquella casa. Viento fuerte, ¿qué representa? Problemas, dificultades, situaciones difíciles, tribulaciones, desprecio, ser perseguido por la causa del Señor. Y más todavía si está profetizado enfrente nuestro un antimesías, un sistema que se va a levantar en contra de Dios y que se va a oponer en contra de Dios y en contra de aquellos que creemos en Dios. Otro de los temas que se nos engañaron también muchos de nuestros hermanos y viven en el engaño aún todavía diciendo, no, la iglesia va a ir antes que ocurra todo esto. La iglesia no va a ver al anticristo. Sin embargo, nosotros sostenemos bíblicamente que la iglesia va a llegar a ver al anticristo, va a pasar por la tribulación. Y por eso necesitamos estar preparados, porque si sabemos esto, vamos a necesitar estar preparados para ese gran día que está próximo. Quiero compartir una porción más de la palabra para ir cerrando nuestro estudio del día de la fecha. Esto es lo que corresponde a la Escuela Bíblica de Formación, donde venimos a aprender la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículo 10, dice de esta manera: pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Versículo 11, la clave dice: persecuciones, padecimientos como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Acá está el guardarle el Señor. No dice que no vamos a pasar, dice que vamos a pasar, pero el Señor va a estar con nosotros, obviamente. Eso es lo que se ha demostrado en la historia del pueblo de Dios. Versículo 12 dice, y también, porque alguien me puede decir, no, pero eso le corresponde a Pablo, porque fue su llamado, fue el propósito de Dios en su vida, el aguijón, y muchas otras palabras más argumentando, porque no nos gusta aceptar esta palabra. En el contexto, porque justamente el contexto es la clave en nuestros estudios, Pablo está hablando de la persecución que le aconteció en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones, dice que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor.
Pero en el contexto del versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir, y ahí lo proyecta para todos los discípulos, y nos incluye a todos nosotros, porque nosotros también nos consideramos discípulos del Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, todos los que estamos en Cristo Jesús, padecerán persecución. En el contexto de su sufrimiento, en el contexto de la tribulación que le pasó a él, está diciendo, es como que está contando un testimonio vivo y después levanta la cabeza y dice, pero todos ustedes, o todos nosotros, o todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. Esta es la idea de la Sagrada Escritura, la idea general, la idea central, escatológica en cuanto a conocimiento, en cuanto a acontecimiento con el remanente, con el pueblo, con el rebaño de Dios. Siempre fue así y no puede cambiar eso, porque ya en la inauguración ya nos insta de que va a ser así. Por eso necesitamos estar preparados y listos, mis queridos hermanos. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y podamos seguir permaneciendo en la fe, en Cristo, y que el Espíritu nos siga fortaleciendo siempre. En el nombre de Jesús. Dios me la bendiga.